bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Musicians, al episodio número 36, creo que es este. Estoy con un gran amigo que es una persona que quiero mucho, que admiro también por cómo piensa y por la buena amistad que tenemos. Y estoy con Uziel. ¿Cómo estás, Uzi? No, bendecido, muy... me siento honrado por estar aquí contigo, bro, hablando, haciendo este podcast. ¿Cómo fue tu semana esta? ¿Bien? Mi semana fue bien, empezando un nuevo trabajo para ver lo que Dios tiene para mí. Me gusta porque está conectado al ministerio, ayudando a niños, ¿Dando clases o qué? Terapia. ¿Terapia? One on one. Es tipo maestro, bro. ¿En serio? Pero con niños enfermitos de autismo. Uh-huh. Uno aprende mucho la paciencia, Sí, exacto. Que es algo muy importante en la vida de un cristiano. Para mí, yo admiro mi trabajo porque, se conecta mucho al ministerio, tener esas virtudes, Uh-huh. Esos frutos del Espíritu. ¿Y cómo ha sido, cómo fue, ha estado siendo tu experiencia? ¿Qué es lo más, tal vez no, lo más difícil que has estado haciendo ahorita? Sé que acabas de decir la paciencia, pero ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿En el trabajo? Sí. Sobre todo es lidiando con los niños, ¿sabes? Porque esos tipos de niños no se saben expresar muy bien sus emociones, o con palabras, mejor dicho. Ellos actúan en una manera agresiva. Okay. Cuando se enojan, te pegan, te rasguñan. Y sobre todo lo que más no me gusta a mí es que te escupen. Porque cuando les agarras las manos o los agarras, pues no pueden, obviamente ya no te pueden pegar o patear porque los tienes detenidos. Empiezan a escupirte, hasta te escupen en la cara. En la cara. Pero todo es te prueba. Te prueba la paciencia. ¿Y cuál es la cosa que más te gusta de eso? De estar en este ambiente. Y creo que es importante también que nos compartas eso, porque tal vez hay papás o hay hermanos. Creo que los hermanos que tal vez tienen estas personas así, en esta situación, creo que les puede ayudar. Algún consejo que les digas, o cómo has estado empezando a tratar con ellos. Pues sobre todo es, como dije, la paciencia, porque son niños que sí son muy inteligentes, pero no se saben expresar, como dije. Tienes que saber trabajar con ellos y también tener esa paciencia para darles su espacio. Lo que me gusta a mí es que ellos tienen un corazón puro, bien sano. Y claro que se enojan y claro que tienen sus desesperaciones, pero sobre todo ellos son genuinos, es conociendo, sabiendo cómo trabajar con ellos, teniéndoles paciencia y sobre todo enseñándoles cómo demostrar esas emociones, cómo demostrarlo por medio de las palabras. A mí me encanta y me gusta enseñarles cómo usar sus palabras, porque muchas veces se enojan y no saben expresarse ellos mismos. Pero ahí es cuando tú les puedes enseñar, por medio de corregirlos, y no es siempre tanto corregirlos, porque también se desesperan ellos en sus mentes, están bien limitadas en un aspecto emocional. Sobre todo es nomás dándoles el tiempo y esa facilidad para saber expresarse y hablar con uno. Ok, bro, eso está interesante y creo que se puede aplicar también dentro de tu ministerio y dentro de la iglesia también, porque eso te enseña y te entrena básicamente a tratar a los demás. Claro. Incluso los que tal vez no están en esa condición. Y los que no están en esa condición a veces son un poco peores porque se portan... Hasta peor. Porque ellos no pueden, they can't retract, no pueden, especialmente con los que trabajo, se enojan, pero they can come back, regresan a un estado calmados. Pero un ser humano como usted y yo, cuando nos enojamos, we stay mad, nos quedamos enojados. Somos rencorosos. Exactamente, y guardamos eso, Sí, exacto. Y, hasta tiene que tener uno más paciencia con la gente, vamos a decir, normal, o que no tiene esa situación. Exacto, ese diagnóstico de autismo, ¿verdad? Y no, como te digo, que it ties into, se conecta con el ministerio.
¿Y cómo cómo lo miras esa conexión de lo que estás haciendo dentro de la iglesia y trabajar con ellos? ¿Cómo ha sido esa? Pues sobre todo en la iglesia, a mí me gusta ayudar a los demás, dar lo que el Señor me ha enseñado a mí. ¿Sabes, Edward? Sobre todo, primero, antes que tú enseñes algo a alguien, primero tienes que ser enseñado tú mismo, you know? So you have to teach yourself before you teach somebody else. So, en el ministerio, cuando tú ayudes a alguien, primero te tienes que examinar a ti y asegurarte que ese aspecto de tu vida esté bien, o at least you're working on it and you're making progress. Sí. So, en el ministerio, en el mío específicamente, a mí me gusta ayudar a las personas through experience, por medio de experiencia. So, lo que aprendo allá, la paciencia y todo, lo tengo que traer aquí, porque lo que yo tengo que entender, Edward, es que la gente no es como yo y yo no soy como la gente. So, nunca puedo dar un consejo por mis pensamientos. Siempre me tengo que poner en los zapatos de alguien más, o de la persona exactamente de la que estoy ayudando. Y es lo mismo con los niños con que trabajo. Yo no puedo enojarme, o yo no puedo actuar por mi propia sabiduría o por lo que yo piense. Me tengo que poner en los zapatos de los niños, ¿verdad? Y así en la iglesia también, cuando yo ayudo a un joven, que es lo que me enfoco más, o con las bandas que vienen, yo siempre me tengo que poner en los zapatos de ellos y mirar verdaderamente qué es lo que se están enfrentando estos jóvenes o estos adolescentes, you know, porque todos pasamos por cosas diferentes. Exacto. Y a pesar de que sos joven, porque tenés 18 años. Yeah. Y te admiro por eso, porque por lo que te he conocido, las pláticas que tenemos no son tan niñas, por así decirlo, sino que siempre van en ese punto maduro. Puede pasar, ¿no? Sí, no se preocupe. Entonces, como te digo, sí admiro esa parte tuya. ¿Y cuál ha sido tu experiencia trabajando con jóvenes? Porque, ¿qué crees que es lo difícil también? Porque los niños con esta situación, como habíamos dicho, ¿no? se parecen un poco a nuestros jóvenes, pero ahorita que estás trabajando con jóvenes, ¿cómo ha sido tu experiencia liderándolos y tal vez tratando de llevarlos en la misma visión de la iglesia? Pues, para ser sincero contigo, Edward, no es nada fácil, porque el enemigo siempre ataca, especialmente a la generación nuestra, ¿verdad? Generation Z. Y como sabemos, no es nada fácil, porque tenemos todos esos pensamientos, estos deseos, mejor dicho, de hacer lo que las personas de afuera están haciendo. Porque como vemos en la iglesia, o especialmente yo hablando de lo personal, cuando yo voy a diferentes iglesias, los más animados que veo, o los más, que puedes decir, en fuego, son los adultos, ¿verdad? ¿Y por qué es eso? Porque los adultos ya han vivido, ya creces a una etapa donde verdaderamente no te importa lo que dicen los demás. Y eso es lo difícil con los jóvenes, que vamos creciendo y la opinión de muchos nos afecta. Y, we're led by what people say about us or what they think about us. So, en lo personal, ayudando a los jóvenes o trabajando con los jóvenes, a un punto te puede llegar a desanimarte, porque el diablo siempre está atacando la mente. So, yo manteniéndome firme y ayudando a estos, ellos caen en cosas que yo como persona digo, pero ¿por qué? Like, bro, si ya cometiste el error una vez y hasta lo cometen 2 veces y 3 veces y siguen en lo mismo, y uno como persona se pone a preguntar, ¿cómo es, ¿Cómo es que caen otra vez? Otra vez, y uno ayudándoles que ya no hagas esto. Y en el momento te dicen, sí, está bien, like, I understand, I'll do better. Pero vuelven a lo mismo. Sí. Y puede entrar esa desesperación, pero lo que me gusta más es que
siempre sientes el respaldo del Espíritu Santo. Porque en lo personal, cuando yo voy y hablo con alguien, o en lo anterior, cuando yo hablaba con personas de mi propio conocimiento o de lo que yo sentía, muchas veces no tenía impacto o no tenía esa transformación que carga, porque la transformación sabemos que viene por medio del Espíritu Santo. So, cuando yo me pongo a orar o a pasar tiempo con el Espíritu, Él te pone algo en el corazón, que cuando tú hablas con alguien, verdaderamente sientes lo que esa persona siente. Porque yo en lo personal no sé cómo tú te sientes, ¿verdad? O cómo un joven se siente. Pero Dios, por medio del Espíritu, sabe cómo esa persona se siente. So, cuando estás conectado en ese Espíritu, estás en el mismo pensamiento del Espíritu. Él te da esa revelación o ese sentimiento de los otros. Exacto. Puede pasar enfrente, hermana, no se preocupe. Sí. Le cortamos ahí, no se preocupe. Ahí tenemos otra cámara. Ahí. Sí. Sí, y fíjate que es muy, muy interesante esto, porque a mí me ha tocado igual dar, no consejos, pero sí tratar de ver, darles mi punto de vista. Y como decís, específicamente hay una persona que a veces yo le he dicho, mira, esto creo que es así. Y siempre trato de dar esta perspectiva. Y lo que a veces, no sé, a veces pienso yo que es un poco molesto y aprendes a vivir con eso, porque das tu punto de vista o un consejo. Y como acabas de decir, dicen, sí, lo voy a hacer, voy a mejorar. Yeah. Y después siguen haciendo lo mismo y los mismos patrones. Entonces creo que es tener esa paciencia de poder, no sé, de poder seguir compartiendo. Porque si miras que las personas no hacen o tal vez no siguen lo que dijiste, o incluso hasta a veces no lo toman en cuenta, uno se puede desanimar porque dice, no, pues, ¿para qué le sigo dando consejos o para qué sigo hablando si nunca va a cambiar? Exactamente. Pero es muy, muy bonito lo que estás diciendo. Y también lo que dijiste de que nos importa mucho lo que la gente piensa de nosotros como jóvenes. ¿Cómo has tratado eso en tu vida? ¿Cómo has aprendido a que tal vez no te importe mucho lo que dicen las demás personas, sino que creo que importa más lo que dice Dios de nosotros? Exactamente. Y sobre todo es la naturaleza del humano. Muchas personas dicen, a mí no me importa lo que la gente dice, o a mí no me importa, pero esa misma gente que dice que no le importa son los que critican y son los que hablan y son los que... Pero ¿por qué uno critica? Porque le importa lo que la gente dice. Si a ti no te importa lo que la gente dice, no vas a criticar, porque eso no tiene, it doesn't have value, no tiene valor en tu vida. Sobre todo, tú no puedes dejar de las cosas, you're not gonna stop caring about what people say o lo que la gente dice hasta que tú encuentres tu identidad en Dios. Y eso es la única verdad en eso. Si tú no sabes o si tú no conoces o reconoces tu identidad en el Señor, nunca vas a parar de pensar de lo que la otra gente dice de ti. En mi vida, yo siempre decía o siempre pensaba que por qué todos están en mi persona más alto que yo. Yo soy una persona bien chaparra, ¿verdad? Yo siempre me entraba ese celo que yo siempre soy el más chiquito del cuarto, o yo siempre soy el más chiquito de mis amigos, o yo siempre soy el más chiquito. Y yo siempre lidiaba con eso, o que yo no soy el mejor, el que habla mejor, o el que... Y todas estas cosas te vienen a la mente, porque hay un diablo, ¿verdad? Y escuché la historia de David, y no es casualidad que mi nombre es David. Y hasta que yo entendí el propósito de Dios sobre mi vida en el nombre David, pude romper eso. Y la historia de David es que él fue el último que fue presentado al rey para ser ungido. El papá escogió a los más bellos, a los rubios, a los más grandes de edad, y los presentó al rey. Y el rey dijo, pues no, that's not it.
he's not the one. Y Finn dijo, ¿tienes otro hijo? Y dijo, pues sí, el que está allá en el campo, cuidando las ovejas. Just the one that, what I'm saying. And he was like, pues tráemelo. Y David se presentó y fue el ungido. Y eso me impactó a mi vida. Y ahora yo me veo como un David. My identity, mi identidad en el Señor es un David. So tú tienes que encontrar esa identidad en el Señor. Ahora cuando yo entro a un cuarto, yo me veo como un David. Yo no soy el más fuerte, el más grande, pero yo soy el ungido. Y yo soy el escogido. Hay una unción de preferencia sobre las vidas de los cristianos. Dios elige a quien unge. No todos cargan el mismo nivel de unción. Hay gente que cargan una unción muy pesada y otras que no tan pesada, ¿verdad? Pero como la Biblia dice, hay barros para uso especial y para uso común. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la honra y gloria de Dios. Volviendo al tópico de la identidad, mientras tú no encuentras esa identidad en el Señor, nunca vas a ser libre de esos pensamientos o de lo que la otra gente dice de ti. Sobre todo, Edward, es encontrando tu propósito, tu identidad, lo que el Señor dice de ti, lo que Él escribe de ti, lo que ya está escrito sobre tu vida. Porque Dios ya escribió nuestra historia, ¿verdad? Solo depende de nosotros aceptar el llamado. Si aceptamos el llamado de Dios, vamos a vivir y llegar a esa perfecta voluntad que Dios tiene sobre nuestra vida. Pero empieza ¿en qué? Tu identidad. Tú no puedes, o nosotros como jóvenes, no podemos vencer miedo, no podemos vencer nada sin primero conocer quiénes somos en el Señor. Exacto. Y fíjate que, nunca lo había pensado desde esa perspectiva de, bueno, ahorita lo que puedo tomar es, encontraste tu identidad, por así decirlo, como referencia de David. Uh-huh. Y es un buen paso para empezar. Primero conocer, creo que la Biblia, las historias, lo que relata la Biblia. Yeah. Y también después tratar de familiarizarte con las personas que están ahí. David era una persona que era muy... Creo que era una persona amada por Dios. Tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Aunque tal vez tuvo ciertas caídas, ciertas cosas, pecados y eso, pero siempre el corazón estaba con Dios. Y creo que es muy importante también tratar de conocer y saber con quiénes nos identificamos. Algunos se identifican con Pablo, otros con tal vez Pedro, David, Samuel. Entonces hay que conocer para también eso nos da una guía de cómo de nuestra identidad y vemos la importancia de la Biblia que está importante en nuestras vidas, no solo como uso tal vez de lectura, sino que también uso personal y uso espiritual para encontrar nuestra identidad. Y otra de las cosas también que podemos ver, eso lo platicaba yo en un podcast, volviendo a ese tema de lo que Dios, lo que las personas tal vez piensan de nosotros, es con el tema de Jacob. Cuando Jacob lo tienen como mentiroso, porque le mintió a su padre para robarle la bendición de Esaú. También lo tenían, como mentiroso, no tenían este concepto de él, pero vemos que Dios tiene un encuentro con él y le cambia el nombre. Entonces a veces, y cuando le cambia el nombre, las personas pues siguen teniendo ese concepto de Jacob, pero ahora Dios tiene un concepto diferente y creo que es lo que también importa bastante y tenemos que tener en cuenta qué es lo que piensa Dios de nosotros, porque podemos estar bien frente a las personas pero mal ante Dios. Exactly. Y yo pienso que lo mejor sería estar bien ante Dios y aunque las personas hablen mal, pues uno tratar de estar bien. Creo que es interesante eso. Y eso es lo hermoso de Dios, ¿verdad? Como tú usabas el ejemplo de Jacob. También vemos que hasta Dios te cambia el nombre. Te cambia who you were. Uh-huh. La persona que antes eras. Y te cambia a un nuevo ser. Muchas personas piensan que son enojonas o que son rencorosos o que
o que no pueden amar. Pero hasta viendo la historia de Saúl, right? Saúl era una persona mala. Muchas personas they labeled him, le ponían el nombre de asesino, porque él perseguía a los cristianos, los metían a la cárcel y hasta unos los quería matar, right? He would try to kill them. Y así como Jacob tuvo ese encuentro, Saulo también tuvo ese encuentro, right? En el paseo a Damasco, él fue encontrado con esa luz resplandeciente de que cayó del cielo, que era la gloria de Dios. Y he was blinded. Dios le quitó la vista. Y tuvo que ir a la casa del profeta para que le lavara los ojos, right? Y que he spit on his eyes, right? Y fue al río y se lavó de los ojos. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, ya no eres Saulo, pero eres Pablo. Y le cambió el nombre y le dio una nueva identidad. Mucha gente piensa que porque son como son, no hay una esperanza de cambio. Exactly. No hay una esperanza de algo mejor. Pero Dios dice por medio de la palabra, porque la palabra no es nomás para estudiarla y retenerla en la mente. No, la palabra tú la tomas como palabra propia. Porque muchas personas, Edward, y esta es la verdad, muchas personas esperan una profecía de un humano. Pero la profecía más grande es la Biblia. La profecía más grande es lo que Dios escribió. Las personas quieren una palabra de Dios, quieren algo fresco, ¿verdad? Pero la palabra dice que es agua viva, que es una agua viva que nunca se acaba, nunca da sed. Si te llenas de la palabra, te estás llenando de profecía. Cuando tú aplicas la palabra a tu vida, puedes crecer y puedes aumentar tu fe, aumentarte en Dios. La palabra no es nomás para retenerla en la mente, sino aplicarla a la vida y tomarla como profecía, right? Porque yo, en mi persona, tomé esa historia de David como una profecía para mi vida. Porque yo vi el corazón que he tenido desde niño y la tomé como una profecía, como una palabra directamente de Dios para mi vida. Y eso es lo que me ayudó a avanzar. Regresando al tópico de que Dios cambia tu nombre, muchas personas necesitan agarrar esa palabra como profecía en sus vidas y meterlas y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo era así, pero ahora yo quiero ser quien tú me has llamado a ser. Y cuando tú agarras ese llamado, vemos, Saulo cuando agarró ese llamado de ser Pablo, lo que hizo para el Señor, uno de los apóstoles, sino el apóstol más grande de Dios. Él fue a este lugar y a este lugar a proclamar el nombre de Jesús. Sanó muchos, liberó a muchos, dio mucha palabra que transformó la vida de muchos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con los jóvenes de hoy en día. Le quiere cambiar el nombre, porque muchos jóvenes, they're already labeled, que son estos y que son estos. Y la cosa más triste es que aún los padres, they label their kids, le ponen ese nombre, etiqueta de básicamente, si podríamos decirle, les ministran algo que no son. Exactly. Entonces creo que es importante igual el cuidado de los padres hacia los hijos, también de nosotros como jóvenes, tratar porque ves que hay mucho ruido dentro de las redes sociales, dentro de nuestras amistades, en el trabajo, en la escuela. Entonces creo que hay que aprender y hay que tratar, creo que con ayuda de Dios uno va tratando de aislarse un poco. Bueno, si yo hablo de mi persona, a mí me cuesta bastante ciertas áreas. Por ejemplo, en mi trabajo hay ciertas áreas de mi vida que yo aún tengo que mejorar, que yo digo, ¿sabes qué? Creo que esto no representa lo cristiano que soy. Entonces creo que hay muchas batallas como jóvenes, pero todas las vamos a ir como superando, encontrando primero nuestra identidad y también tratando de separarnos un poco de todo lo que hay en nuestro alrededor. Y algo que me llama también bastante la atención de ti es que
pues no sos alguien que está muy metido en redes sociales, o sea, no tienes fotos, no tienes videos, pero creo que incluso así impactas mucho la vida de las personas, aún más de las personas que tal vez están posteando varias cosas a cada rato. Entonces, ¿cómo o por qué? ¿Cuál fue tu decisión o por qué sientes que no te llama mucho la atención publicar cosas en redes sociales? Pues sobre todo empezó cuando estaba chiquito, cuando estaba más pequeño, ¿verdad? En la high school, yo vivía esta vida doble, que iba a la iglesia y me presentaba como un niño, bueno, puedes decir, porque mi papá siempre era un predicador en la iglesia y la gente lo miraban como el segundo del pastor. They would hold us o nos ponían en una categoría ya más alta. They would think more of us or tenía una expectativa más exacta. Thank you. So, empezó con que yo no quería que esa gente, they truly knew lo que yo estaba haciendo de afuera, con mis amigos. Y también yo tenía esa pena de mostrar a Dios a mis amigos, porque si estaba viviendo de esta manera y yo proclamaba conocer a Dios, pues ¿qué iban a pensar de Dios? Si yo, en quotation marks, teniendo a Dios y si hacía estas cosas. So ahí empezó, y nunca posteaba porque no sabía qué lado escoger, ¿verdad? I wanted to impress, or I wanted to keep a good reputation, guardar esa reputación con estas personas y guardar esta reputación con estas personas. So, cuando acepté el llamado del Señor, acepté lo que Él tenía para mi vida, hasta el día de hoy he elegido, desconectarme de las redes sociales, porque en mi persona, en lo personal, yo veo muchos que tienen muchos seguidores y que tienen a big following. Y claro, es bonito. Yo no digo que es algo malo, pero en lo personal, es que tú siempre te tienes que examinar en el estado de vida que estás ahorita. Soy yo apenas dando mi vida al Señor. Yo sé que puedo postear y alcanzar a las personas en las redes sociales, pero ¿qué sirve alcanzar todas esas personas en las redes sociales si los que te rodean, los que están alrededor de ti, están más perdidos que nada? Primero es el hogar, tu casa. Mi casa es aquí, mi iglesia. Primero es afirmar los que tengo en mi alrededor. En verdad, moldearlos juntamente conmigo, porque yo también estoy siendo moldeado. So, es enfocarme en lo que tengo alrededor de mí y también en lo que estoy ahorita. No me quiero gloriar, porque la transformación es un proceso. Exacto. So, no eres transformado de un día al otro. So, en mi persona, si yo posteo algo y se hace viral, right, y yo acumulo muchos seguidores, en donde estoy ahorita, yo pienso que se me va a subir a la mente. Porque ¿qué pasa con muchas personas? Agarran los seguidores, agarran la fama y se les sube a la mente. Y ya no es tanto de traer la gloria a Dios. Porque claro, siempre van a decir toda la honra y gloria para Dios, toda la honra. Pero ya hacen un Dios de su ministerio. Ya no es tanto que el verdadero Padre, el verdadero Abba es su Dios. Ahora es el ministerio que es el Dios. Y el ministerio toma el lugar de Dios. Y en mi persona yo no quiero dejar que eso pase. Yo primero quiero estar en un state of mind mature enough o maduro para no caer en eso. Ahorita me estoy reteniendo de las plataformas, de las redes sociales, porque no quiero crear un nombre o no quiero que personas piensen algo de mí, sino yo primero quiero yo quiero someterte. exactamente
quiero estar bajo la... bueno, no sé, termina y tal vez yo te ayudo en la traducción. How can I say it? My foundation. Okay, que esté una fundación. Que tenga esa fundación en Dios. Ya cuando tenga esa fundación profunda, ya cementada, ahora yo no soy tan fácil a caer o a ser preso de mis pensamientos. Porque eso es lo que pasa. Muchas personas están en su mente que yo soy este predicador y yo soy esto y yo soy el otro. Pero yo sé lo que Dios ha puesto sobre mi vida y el potencial que tengo. Pero también tengo que ser humilde, porque Dios nos llama a ser humilde. Al que se humilla yo lo exalto, dice el Señor. Sobre todo es primero encontrando mi identidad y founding it, Estar fundado en lo que verdaderamente es. Y yo no siento de parte de Dios que me ha dado la luz verde para hacer mi nombre, para crear mi ministerio. Primero yo quiero impactar a los que están alrededor de, exactamente, y crear that foundation, ese fundamento. Claro, yo tengo planes de un día transferir todo lo que hablo, mis videos, y postearlos, pero siento que todavía no es el tiempo. No es el tiempo. Exactamente, y siempre es esperar el tiempo de Dios. Si la fama viene a mi vida ahorita, tal vez me vuelvo loco, en mis pensamientos de joven, porque aún en mi juventud todavía tengo pensamientos inmaduros, y primero yo quiero que Dios trabaje y moldee esos pensamientos para nunca caer en amar al ministerio más que amar a Dios. Porque eso es lo que pasa, Edward. Cuando una persona tiene muchos seguidores en las redes sociales o un fanbase muy grande, se vuelven, el ministerio hasta se vuelve un ídolo. Porque dice Dios que no tengamos ídolos delante de Él. He'll be the only one. Es guardar mi corazón, guardar mi mente y saber el tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. I don't need to make a name for myself. Yo quiero crear un nombre para Dios. I want salvation to come to Houston. That's my goal. And I know, yo sé que la salvación va a venir a Houston, va a venir a los jóvenes, pero va a tomar una humillación, de las personas que lo van a traer. Porque no vamos a traer un revival, right, para el nombre de nosotros. Porque muchas personas que revival, y que I'm leading this revival. Man, yo no quiero. Y si Dios me elige a dirigir un avivamiento, gloria a Dios. Pero si Él escoge a alguien más, yo voy a servirle a esa persona que está trayendo el avivamiento a Houston. Yo no quiero crear un nombre para mí. Yo quiero que las personas conozcan a Dios por quien Dios es. Right? Porque hasta en la Biblia anterior, muchos de los apóstoles, la gente los adoraban. Y, tú eres el que me sanaste, o tú. Y ellos siempre reconocían que no era yo, es Dios. Y aunque las personas los querían adorar, ellos siempre se humillaban ante Dios y reconocían que era Dios. Primero yo quiero reconocer que es Dios en mi vida, en mi ministerio, porque mi ministerio no es nada sin Dios. Es primero creating that foundation. I want to create foundation before I can edify anybody else. Sí, es muy, muy profundo lo que estás diciendo, porque, creo que cuando empezamos a tener este ministerio de lo que Dios ha puesto en nosotros y no lo tenemos bien desarrollado y no tenemos a alguien a quien nos guíe, porque eso pasa bastante, que yo he visto que a veces hay personas que están creciendo otra vez en su ministerio, seguidores y todo esto, pero no tienen a alguien, tal vez no tienen un pastor, tal vez no tienen un líder que les diga, hey, ¿sabes qué? Esto no es así, debes de componer tal vez ciertas cosas. Entonces, tener fundamento, no solo aparte del que Dios nos da la autorización, como estás diciendo, de que, siento que es de Dios empezar o no. Aparte de eso, creo que también es importante tener una casa donde nosotros podamos servir, porque a veces queremos ir de tour
pero no estás sirviendo tu casa. Exactly. No estás liderando a los tuyos. Entonces, si no estamos liderando a nosotros, fíjate, si no me puedo liderar yo, creo que tampoco podré liderar a los de a mi alrededor, mucho menos a los seguidores de redes sociales. Entonces, creo que es bastante importante tener este conocimiento de poder liderarme yo. ¿Y cómo me lidero yo? Por medio de Dios y por medio de mi pastor o mi líder. Entonces, creo que es muy bonito lo que acabas de decir y la verdad que te felicito por tu pensamiento. Creo que necesitamos más jóvenes así. Otra de las cosas que quería platicar un poco es acerca de lo que mencionaste ahorita de último, el servir dentro de la iglesia, pero no solo dentro de la iglesia, también a tu comunidad. Creo que si nosotros queremos una ciudad para Dios, no se construye solo dentro de la iglesia. Creo que nosotros dentro de la iglesia podemos hacer un impacto, impactando a los miembros, a los que están dentro de la iglesia y a todos juntos. Vamos a impactar a la comunidad, pero si estamos solo en el pensamiento de no, aquí nos quedamos, no podemos ir a impactar allá afuera. ¿Y cómo es tu pensar acerca de eso? ¿Cómo podríamos impactar a la comunidad como jóvenes? Pues sobre todo sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como tú describías ahorita, la iglesia que nomás se queda aquí en las cuatro paredes, verdaderamente yo no pienso que esa es iglesia, right? Porque ¿qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo. En el cuerpo no hay divisiones. Hay ciertas partes, ciertos miembros en un cuerpo, pero no hay división. En el aspecto de servir a la comunidad, una iglesia es una iglesia y luego una iglesia. ¿Y qué me refiero a eso? Hay iglesias individuales, pero al fin de día somos una iglesia. Todas las iglesias que proclaman a Jesús como el Salvador, somos una iglesia. Y tenemos que tener esa unidad como diferentes iglesias para formar esa iglesia. Y no importa dónde tú sirves, no importa lo que tú hagas para tu iglesia, pero si no estás impactando al mundo afuera, verdaderamente, ¿qué estás haciendo? Es bueno edificar la casa, ¿verdad? Pero ya cuando tú te edificas y profesas ser lleno del Espíritu Santo, tenemos que cumplir el trabajo que Dios nos ha dejado. Porque muchas personas dicen, yo estoy trabajando para el Señor, yo estoy haciendo esto para el Señor y lo otro, pero nunca hacen el único trabajo que Dios nos manda. ¿Y qué es el trabajo? Es la gran comisión. La gran comisión, perfect. ¿Y qué es la gran comisión? Jesús dijo, ir y hacer discípulos de otros. No discipular a los que ya son discípulos. Si tú profesas ser un discípulo, ve y evangeliza, agarra más, para que so the army of God can grow, right? Porque al fin de día, esta es una guerra en la que estamos viviendo, una guerra espiritual. La Biblia dice que no es contra sangre ni carne, pero contra potestades y heavenly y potestades del cielo. Exactamente, potestades del cielo. Nosotros como iglesia tenemos que prepararnos en un espíritu de guerra para pelear contra las acechanzas del diablo. Una iglesia necesita estar lista para ir y cumplir la gran comisión. Si tú profesas ser iglesia, pues haz el trabajo de una iglesia, ¿verdad? Sobre todo es la gran comisión. Spreading the gospel to as many as we can, right? Spreading the gospel to whoever is willing to listen. El trabajo de servir no nomás es en una iglesia, pero sino atraer a más gente, a los que podamos traer, siempre profesando, siempre guardar, por eso es importante guardar testimonio, porque ¿cómo le vas a hablar a alguien de Dios si tú ni vives una vida que refleja a Dios, verdad? Tenemos que guardar nuestro testimonio para poder atraer a las personas, para poder atraer a los que están perdidos. El servir en la comunidad yo lo veo hasta más importante de servir en la iglesia,
porque ese es el trabajo que Dios nos ha dejado, y es hacer discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Ayudando a la comunidad, enseñando, demostrando ese amor que Dios nos ha dado a la comunidad. Así podemos realmente enseñar quién es Dios, y que los otros vean a Dios por medio de nosotros. Sobre todo es build your foundation at home, y cuando tengas ese fundamento, ya tú vas y compartes y restauras y levantas al caído through your foundation, but it has to come in your foundation. Sí, todo viene del fundamento que tenemos dentro de la iglesia. Y también es importante que, bueno, es que estás diciendo cosas muy, muy buenas, bro. Que creo que el servir dentro de la iglesia, en ciertas iglesias se ha convertido, obviamente es un privilegio estar dentro de servir en la puerta, limpiando, estando en un altar, predicando y esto. Pero muchas iglesias lo han tomado, creo yo, y no es un pensamiento que a mí se me viene a veces, es de que le tomas tanta importancia, incluso podríamos decir, idolatramos un privilegio, el servir dentro de la iglesia, que nos estamos olvidando del servir afuera. Que yo he tenido algún pensamiento de que aquí adentro de una iglesia no vas a poder alcanzar más almas. Es cierto, tenemos una transmisión en vivo, pero estamos evangelizando cristianos, que creo que es en algunos casos, en mi caso, creo que me falta mucho que mejorar en mi vida, pero creo que, como decís, estar dentro de la iglesia fundamentándote, tratar de seguir creciendo en la palabra, te va a llevar eventualmente afuera y poder evangelizar y poder traer a las personas. Porque estando aquí adentro sirviendo, está bien. Tenemos todo, tenemos aire acondicionado, tenemos muchas comodidades, pero ¿qué pasa con los que están afuera? ¿Qué pasa cuando están pasando frío? Podemos ir con ellos, platicar un rato, hablarles de Dios, salir fuera de la comunidad que tenemos dentro de la iglesia y poder de verdad sentir como Jesús. O sea, Jesús creo que es el máximo ejemplo de que, obviamente, no nos podemos comparar con Jesús, pero siguiendo algo que puedo rescatar de esto es: Jesús no hacía milagros dentro de las sinagogas. ¿Entiendes? Jesús no iba a las sinagogas y sanaba a todos los que estaban ahí. Es cierto, hay personas dentro de la iglesia que necesitamos mejorar, necesitamos un milagro en nuestras vidas. Pero Jesús iba con los de afuera. No los decía, ¿sabes qué? Ellos no. Ellos que vengan y que escuchen la transmisión en vivo y que vengan a la iglesia. Sino que creo que nuestro trabajo como jóvenes, y hablo como jóvenes porque soy joven aún, voy a cumplir 22 años el viernes. Siervas. Entonces creo que nuestro trabajo debería ser, como estás diciendo, fundamentarnos, prepararnos e ir afuera, porque si no estamos preparados nos van a botar. Of course. Si no estamos preparados nos pueden incluso hasta matar espiritualmente. That's right. Entonces creo que es muy, muy bonito. ¿Y cuáles han sido los retos que has pasado como joven sirviendo y también pues con esta generación? Porque somos una generación que podemos ir atacada por todos los medios, por, como decís, la falta de identidad, las críticas. Pero ¿cuáles han sido los retos más fuertes que crees que has pasado y cómo los has estado superando o los estás superando ahora? Mira, Robert, el reto más grande de la juventud, o no nomás de la juventud, porque esto aplica a lo general, y la lucha más grande es la lucha de la mente. ¿Por qué? Porque todo lo que somos o todo lo que hacemos primero proviene de la mente. Y lo más difícil es luchar con los pensamientos de la mente. Nosotros como jóvenes tenemos muchos pensamientos, tenemos muchas creencias, y aún unas creencias que they're not stable yet, que no, they haven't been
No son muy estables. Exactamente, they haven't been rooted. So, en ese aspecto es muy fácil de desviarte. Por eso yo pienso que es muy importante, hasta volviendo al tópico de tener ese fundamento, ese sirviendo debajo de un principal, ¿verdad? Tenemos que someternos a, no nomás, como decías, a Dios, pero sino a un padre espiritual o a una madre espiritual. En mi caso es mi pastor, ¿verdad? Yo siempre sirvo debajo de mi pastor. Siempre a lo que dice mi pastor yo hago. Aunque unas cosas yo no esté de acuerdo, ¿verdad? Y que yo piensa esto y yo piensa el otro, pero sobre todo es someterme a lo que dice el pastor. ¿Por qué? Porque él ya lo ha pasado y ya he experimentado cosas en mi vida que aún yo no entiendo. Y todo empieza en la mente y muchas veces we want to rely on our own minds, on our own understanding, on our own wisdom. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque we're young. Somos jóvenes, estamos creciendo, estamos madurando y aún tenemos pensamientos o cosas en nuestras mentes que no son. Y lo más difícil para mí es cuando yo pienso que algo está bien, ¿verdad? Pero muchas veces me he encontrado que estoy equivocado. Y man, only if I would have listened, or only if I would have understood, or only if I would have realized. Pero es también, it ties in y se conecta con pride, con el orgullo de una persona. A muchas personas, en lo personal también a mí no me gusta estar equivocado. I don't like to be wrong. También como no me gusta perder. I don't like losing. En lo que hago, a mí no me gusta perder. Eso yo tengo esa mente bien, man, what I say goes. Pero es la lucha que he tenido en mi vida en lo personal, en sabiendo que voy a tener errores, voy a caer, porque soy humano, soy joven, especialmente en la edad que tengo yo, en los años cortos que tengo yo, a los 18. Hay muchas cosas que vienen a mi mente, aún estando en el ministerio, aún agarrándome de mi llamado, todavía soy atraído por los deseos carnales, en lo personal, en las fiestas, en lo que hacen los jóvenes, la borrachera, las drogas, aún en algo que el diablo usa mucho es en la sexual iniquity, right? Sexual impurity, que es algo muy grave que usa el enemigo en la vida y no nomás los jóvenes, porque todavía hay grandes, en los adultos también, pero más como jóvenes, porque we're barely being exponidos a expuestos a esas áreas. Exactly, esas áreas de la vida. So, cuando le das azúcar o cuando le das un dulce a un bebé por la primera vez, quiero más azúcar, y por eso los niños quieren dulce y dulce y dulce, porque ese azúcar es como una droga. So, cuando nosotros como jóvenes somos exponidos a una área nueva en la vida, es como una droga, y se vuelve una adicción. Y en lo personal, aún agarrándome de mi llamado, esas cosas atraen a la carne. Y yo veo que muchos jóvenes o muchos de mis amigos que no conocen a Dios están en fiestas y están haciendo esto y lo otro, y créeme que no es tan fácil de nomás, yo escojo a Dios y yo escojo a Dios, porque es una lucha en la mente. El diablo te va a poner cosas en la mente como, mira, se están divirtiendo tus amigos y tú acá orando, en tus rodillas, y tú acá haciendo, y claro, sientes la paz de Dios, pero siempre hay esa cosa en tu mente que es el diablo, que mira lo que están haciendo y que todos tus amigos están juntos y tú acá estás solito, porque you said it, bro. Lo que tú dices es aislarte.
apartarte de todas esas cosas. Y eso es difícil porque empieza en la mente. Tu mente, you want to have fun. That's Generation C. We're the generation of having fun and having fun and having fun. Y we're so lazy, bro. Somos bien perezosos, flojos. Nuestra generación que we've been spoon-fed. Todos we've been given, se nos has dado a la mano. Everything has been given to us by hand. Y nomás queremos gozar la vida, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Divertirnos. Y claro, eso es difícil, bro, porque uno como joven vemos lo que está pasando en el mundo y aún nos da lástima, pero a veces tenemos tiempos donde hasta anhelamos, hacer, maybe just one time, just one party, hasta deja salir con esta muchacha just one time, or, let me do this one time. Pero todo eso es temporal. Y eso es lo que me lleva a mí a seguir dándole, a seguir avanzando. Porque todo esto va a pasar. En mi futuro, cuando yo me case, ni la esposa me voy a llevar, ni los carros que voy a comprar, ni la casa que voy a comprar me la voy a llevar, Todo se va a quedar aquí. ¿Qué se va a ir? Mi alma. Tienes que tener ese pensamiento de la meta final. ¿A dónde quieres llegar? Where do you want to be? Who do you want to be? Right? And it all empieza en la mente. Y esa es la lucha más grande en las personas, no nomás los jóvenes, pero I like to emphasize on the youth. Me gusta enfocarme a los jóvenes porque en este tiempo es cuando nuestras mentes is being developed. Científico. Getting into the science of it es cuando empezamos a desarrollar. Exactamente. Nuestra mente está trabajando más ahorita, más que nunca. Los hormonas también, ahorita más que nunca. Especially in like the preteens, right? Our hormones, our emotions, todo is being founded. Está siendo fundado en nuestras vidas, en nuestras mentes. Una lucha es la mente y siempre tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Porque claro, siempre vamos a tener esos pensamientos de hacer el mal. ¿Por qué? Porque the ruler of this earth, el principado de esta tierra, es el diablo. Y lo conocemos. The one who rules the earth is the devil. And la Biblia también lo dice, que he's the ruler of the kingdom of air. Que él está en todos. El diablo no está en todos lugares, pero sus demonios, ¿verdad? Claro, siempre vamos a tener esos pensamientos de hacer lo malo y aún deseos, pero siempre tenemos que tener el pensamiento de long term, Tienes que ver a futuro, tienes que ver la big picture. Exactly, the big picture. And it's man, cuando tú tienes un pensamiento, cuando tú te tienes que aferrar de eso, you have to keep it on your mind. Por eso es tan importante leer la Biblia. Y muchos no toman importancia eso. Exactamente, pero como nosotros en nuestra humanidad siempre vamos a tener pensamientos malos. Es la humanidad. Porque un pensamiento malo es lo que no proviene de Dios. Cuando un hermano te hace un mal y le quieres devolver, Y quieres pagar con la misma moneda. Exactly, lo que me haces yo te lo voy a, me la vas a pagar. And eso es un pensamiento malo. Hasta ¿cómo vas a vencer esos pensamientos si no tienes la palabra, la verdad? Ese pensamiento es una mentira del diablo. Porque así no fuimos creados. We weren't designed that way. Dios nos diseñó con un propósito, con un pensamiento diferente, pero por la mentira del enemigo hemos cambiado nuestras formas de pensar. ¿Cómo vamos a vencer esos pensamientos si no tenemos la palabra, la verdad? Es importante tener la palabra. It's important to have the word rooted into our hearts, en nuestra mente, para cuando esos pensamientos vengan a la mente,
nosotros podemos pelear esos pensamientos, no con nuestros propios pensamientos de bien, sino con la verdad, la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra sobre el enojo? Que eso no es de Dios. Tenemos que tener amor, un corazón de amor. Siempre tenemos que escudriñar la palabra y meterla en la mente, porque lo que está en el corazón proviene de la mente. Cuando te metes la palabra en la mente y la pones en obra, Dios, el Espíritu Santo, va transformando tu corazón y He's rooting that word into your heart. Porque sabemos, Edward, que nosotros como humanos no podemos cambiar nuestro corazón. No podemos cambiar los deseos de nuestro corazón. Lo que sí podemos cambiar es nuestros pensamientos, en nuestra forma de pensar. Pero un corazón, tú ahorita tienes tus deseos en tu corazón. Yo tengo mis deseos en mi corazón y esos deseos yo no los puedo cambiar. ¿Por qué? Porque son mis deseos. You know what I'm saying? Like, they're mine. Pero lo que sí puedo cambiar es mi mente. And I can start to think different ways. Empezar en maneras diferentes. O sea, pensar en ciertas cosas que me hacen bien. So, I put the word in my mind y la pongo en obra. Y cuando yo pongo esa palabra en obra, doy espacio al Espíritu Santo para que Él venga y haga su trabajo. Porque muchas personas dicen, Espíritu Santo, transfórmame. Pero lo único que piensan son cosas malas. Son esos pensamientos of drunkenness, of gluttony, right? Porque la glutonería viene en muchas formas. Puede ser con comida, pero también puede ser con alcohol, con drogas, hasta con cosas sexuales, que es lo que batallamos los jóvenes de hoy en día. Envidia, enojo, todas esas cosas son cosas que batallamos en nuestras vidas. Es deshacernos de los pensamientos, vamos a decir, de enojo, de envidia, de celos, esos pensamientos de querer emborrachar. Deseo, de todo esto. Exactly, all of those things, y cambiarlos por la gloria de Dios. Si mantenemos nuestro enfoque y nuestra vista en la gloria, nuestro corazón en su tiempo, en el tiempo de Dios, porque sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, damos lugar al Espíritu Santo para que nos dé ese deseo de la gloria. Cuando tú tienes ese deseo de la gloria y nomás quieres estar en la gloria, y en la gloria no tienes lugar para esos deseos carnales, right? Primero cambiamos la mente y el Espíritu Santo cambia el corazón. Exacto. Sí, es la palabra, pues habla, ¿no?, de la metanoia, el cambio de mente, que es bien, bien necesario. Es arrepentirse, ¿no? Es arrepentirse, y cuando te arrepentís, el cambio de mente y el cambio de pensar viene a nuestras vidas, y es bastante impactante para mi vida, porque lo que estamos hablando creo que habla también a mi vida, y algo que estaba leyendo yo creo que es Jeremías, y Dios habla, le habla al pueblo de Israel, y hay una parte que hay versículos que te pegan, que uno dice, man, esto, y Dios les habla por medio de este profeta y les dice, dices que ya no, dices que ay, se me va. Mira, lo voy a leer porque no lo quiero decir mal. Léelo, bro. Mira, dice la Biblia. Pero fue algo que yo dije, man, ¿cómo es que Dios habla en nuestras vidas así? Y te entiendo, porque cuando tú lees la palabra, pero verdaderamente en espíritu, bro, te pega, bro. ¿Entiendes el por qué dicen que la palabra es espada de dos filos? Porque verdaderamente cuando la pones en práctica, it stabs your heart, bro. It hits the spot. Exacto. Mira, está en Jeremías 2. Lo malo que no me acuerdo. Dice no puedo encontrar el versículo exacto. Pero lo que a mí me impactó fue que
haz de cuenta que Dios les habla como que ellos se arrepienten o que están como que, bueno, ya no vamos a hacer esto. Dice, y ustedes me hablan de esta manera, pero siguen haciendo lo malo. Ujú. Entonces, a veces, y eso hablaba mi vida, porque uno le dice a Dios, quiero estar contigo, quiero hacer esto y esto y esto, pero seguimos con nuestro pensamiento anterior de desear a una chica, de tal vez, qué sé yo, tomar, y hay varias cosas que hablan en nuestra vida. Entonces, creo que el verdadero cambio es un proceso. Creo que cambiar y estar, tal vez intentar estar bien delante de Dios es un proceso en el cual nosotros vamos a ir aprendiendo día con día, no solo, y cómo lo aprendemos, lo que hemos estado diciendo durante este podcast, tener fundamento dentro de nuestra iglesia, tener a alguien que nos guíe, en este caso un padre espiritual, una madre espiritual, los pastores, los líderes. También nosotros aislándonos, porque si vemos Dios a Moisés cómo le hablaba, lo llevaba a un lugar aparte. Y a veces nosotros queremos que Dios nos hable, pero queremos que nos hable nada más aquí en la iglesia. No tenemos un lugar aparte en nuestra vida personal. Entonces creo que es muy, muy importante y la verdad que te sigo admirando, bro, por todo lo que me has dicho ahora. God, bro. Y bueno, siempre despedimos estos episodios o estos podcasts con algún mensaje, dependiendo del invitado. Y en este caso me gustaría que si pudiera decirle algún mensaje a los jóvenes que ven esto. Creo que a veces queremos que nos hablen desde la experiencia, personas más grandes que le hablen a los jóvenes, pero creo que también es muy importante para mí que como jóvenes nos hablemos entre jóvenes. Of course, bro. Porque nosotros, tal vez los adultos, vivieron una juventud que tal vez fueron experiencias, pero no es como la juventud de ahora. Entonces, creo que también como jóvenes podríamos hablar desde la experiencia de hoy en día. Exactly. Hacia los jóvenes. ¿Y cuál sería ese mensaje que darías? Pues en general mi mensaje para los jóvenes es tiempo de aislarnos, you know? Como tú hablabas de alejarnos de las cosas que no son. Y sobre todo es poner nuestra mente en lo que verdaderamente, you know, en what we truly want. Y lo que yo quiero compartir es dejar lo que no agrada a Dios, ¿verdad? That's on top of anything else. Pero es difícil, créeme. Es muy difícil hacerlo, es muy difícil dejar esas cosas, pero tenemos que, como por ejemplo vemos la historia de Jesús. Jesús siempre se iba de los discípulos, right? Iba a predicar y siempre se iba de los discípulos a tomar su tiempo a solas con Dios, right? Y es muy importante que los jóvenes de hoy en día que quieren verdaderamente crecer en el Señor, que se hagan a un lado, se despojen de todo, aún de lo que piensan que es bueno, ¿verdad? Las amistades buenas y hay un tiempo en nuestra vida donde tenemos que aislarnos de todo, especialmente las redes sociales, you know? Y tomar un tiempo cada día to remove everything y de enfocarte verdaderamente en Dios, you know? No music, no lights, just you and God sitting down. Y verdaderamente encontrarte en el Señor, right? Y algo muy importante que yo quería compartir hoy, y esto va para los jóvenes que sirven en una iglesia. Hay una historia en la Biblia que me impactó, que se encuentra en Segunda de Reyes. Y la estaba estudiando un poquito hoy en la mañana. Y es la Biblia de Elijah, not Elijah, el profeta que estaba debajo de... Okay. Es Elijah. Y su sirviente Gehazi. Y la historia dice que, como sabemos, Elijah era un profeta y Elijah servía debajo de él. Y cuando falleció Elijah, la bendición de Elijah fue lo doble
que tenía Elijah. Su profecía, todo lo que Elijah pudo, everything he could accomplish, everything, la unción fue dada en doble a Elijah, right? And that's beautiful. What does that teach us? To submit. Now, ¿qué pasó en esa historia de Elijah en Gehazi? Elijah oró por un hombre llamado Naaman, a very wealthy man, un hombre que tenía mucho ganado, que tenía mucho, podemos decir, en ese tiempo no se decía dinero. Mucha riqueza. Exactamente, mucha riqueza. Oró por este tal Naaman, y cuando Dios hizo lo que tenía que hacer, obró el milagro, Naaman le quiso pagar a Elijah, Eliseo creo que es, y Elijah told him, no, I don't want it. Y era mucho lo que le ofrecía, right? En aspectos de hoy, los theologians dicen que era como a sum of like $10 million. So Elijah turned it down. Dijo, hey, no es el tiempo. No siento de parte de Dios, quédate con tu dinero. Ofrécele sacrificio al Dios, Y Naaman le dijo, okay, I will not offer any sacrifice to any other God but your God, right? So, ¿qué pasa? Se van. Y Elijah se va para atrás al reinado y ¿qué hace Gehazi? Gehazi regresa a donde está Naaman, right? He goes back to Naaman y le dice, hey, vengo de parte de Elijah, algo pasó y necesitamos una ofrenda. Y Naaman, porque él estaba agradecido con lo que Dios hizo por medio de Elijah, él dijo, lo que quieras, boom, 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 y le dio a Gehazi la ofrenda. ¿Y qué pasó? Cuando Gehazi se presentó delante de Elijah le dijo, ¿dónde estabas? And he was like, oh no, I promise you, like, I haven't gone nowhere. Yo no me he ido de ningún lugar. Y le dijo, tú no te dije que mi espíritu iba contigo, wherever you. And Gehazi and Elijah le dijo, por eso la lepresía que tenía Naaman te la paso a ti y a toda tu descendencia. So, por no quererse someterse, le cayó. But this is the crazy part. Si Elijah recibió lo doble de Elijah, ¿qué significa para Gehazi? Que él iba a recibir el cuádruple de lo que tenía Elijah. So, el doble de Elijah, pero el cuádruple de Elijah. Imagínate las cosas que Gehazi hubiera podido lograr. Si Elijah y Elijah hicieron esto, imagínate lo que pudo ser Gehazi. Pero ¿qué pasó? La envidia. El querer enriquecerse él mismo. Se cortó esa bendición. Es un mensaje muy importante para los jóvenes de hoy. Es someteos. Be submitful. First, primeramente ante Dios. Y luego a la autoridad que Dios ha puesto en tu casa. Exactamente, en la iglesia. Siempre lo que hagas, si no estás de acuerdo, llévalo con Dios, pero siempre someternos a la autoridad, a la cabeza que Dios ha puesto para guiarnos. Exacto. Así que gracias por estar aquí. Mira, lo encontré. Está en Jeremías capítulo 3. Verso 4, y mira cómo dice esta versión. Es la Nueva Traducción Viviente. Dice: aún así me dices, Padre, tú has sido mi guía desde mi juventud. Seguro que no estarás enojado para siempre. Sin duda puedes olvidar lo que he hecho. Y Dios le dice: hablas de esta manera mientras sigues haciendo todo el mal posible. Wow. Entonces eso habló a mi vida de una manera muy, muy, muy impactante, pero eso ya va a ser para otro podcast. Pero eso me recuerda del versículo que Dios dice que me profesan con los labios, pero el corazón está
alejado. Está alejado. Y sí, hay muchas cosas que nos habla la Biblia y como hablamos en este episodio, la Biblia no es nada más un libro para los de antes, sino que es algo que habla constantemente en nuestras vidas. Entonces, la verdad que te agradezco por aceptar la invitación a este podcast. Creo que ha sido de bendición, no solo para mí, sino que espero que para los que vean este episodio. That's right. Y esperamos poderte tener más seguido aquí en este podcast. Cuando quieras, Así que bro. espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.